Hola nuevamente, mi estimado amigo, mi estimada amiga, qué bueno que nos estás mirando a través de este video. Y pues hoy vamos a comenzar la segunda parte de la serie de temas que comenzamos, que se titula Sí a la vida. Y hoy pues vamos a continuar con el paso 2, ¿sí? Y pues quiero comenzar antes saludando a todos aquellos que han estado siguiéndonos a través de estos videos. Le damos gracias a Dios porque sé que estamos llegando a las personas, pero no sobre todo para que me dé a conocer yo como persona, ¿no? Yo Roberto, sino para que conozcan a Jesús. Todo lo que nosotros hacemos es por Jesucristo. Podríamos decir que esta programación es Made in Cristo. Así lo podemos manejar, ¿no? Y bueno, vamos a iniciar el día de hoy con el tema, ¿sí? Y quiero comenzar leyendo Efesios capítulo 6, versículo 18. Y nos dicen, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. ¿Sí? Ok. Muchas personas no saben prácticamente qué realmente es la oración. Algunos en otras denominaciones le dicen rezar, ¿sí? Y prácticamente la oración es comunicarse con Dios de una manera simple y sencilla. Es como cuando un hijo se comunica con su padre, ¿sí? Ahora, fíjense, cuando Jesús estuvo en la tierra, siempre apartaba un tiempo, ¿sí? Un tiempo para hablar con Dios. Ahora, si el Hijo hacía eso, contigo más nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos que tener la necesidad de hablar y platicar con Dios, nuestro Padre, ¿sí? Y prácticamente si no sabemos qué decir o cómo orar, platicar con Dios en determinada situación, la Biblia explica que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y esto lo podemos leer en Romanos capítulo 8, versículos 26 al 27. Sí, el Espíritu Santo intercede por nosotros con palabras que nosotros no podemos expresar. Entonces, no importa la situación que tengamos, hay que orar siempre. ¿Sí? Cierta vez, alguien muy sabio dijo que orar es hablarle a Dios contándole todo lo que pasa y pidiéndole todo lo que necesito. Ahora, leer su palabra, la Biblia, es escuchar lo que Él tiene para decirme. Ese hablar y escuchar es dialogar. Entonces, no debemos salir sin antes, por lo menos, hablar con Dios, ¿sí? Si vamos a tomar una decisión importante, pues tenemos que hablar con Dios, ¿sí? En estos tiempos, ¿verdad? Ha habido quizás se han salido muchos hermanos de la iglesia y a veces uno se pregunta por qué se salen o qué está pasando. Entonces la razón principal por la cual algunos cristianos se apartan del camino del Señor o tal vez viven vidas frustradas no es la indiferencia, ¿sí? Ni la falta de buena comunión cristiana, ni siquiera la tentación, sino la falta de oración, ¿sí? La oración es importantísimo. Te digo, es platicar con Dios, pero es importante. Alguien te puede citar promesas bíblicas sobre la oración, te puede contar alguna de sus experiencias y sobre todo algunas de otras experiencias de otras personas, pero realmente no puede orar en tu lugar. En cierta manera, lo que sucede para nadar o andar en bicicleta, uno mismo aprende a hacerlo, uno mismo
aprende a ejercitar los pies, el equilibrio, por ejemplo, en una bicicleta, ¿sí? A nadar, cuando estás nadando, tú tienes que tener ese, ¿cómo se llama? Que tienes que flotar, aprender a flotar primero para que no te hundas, ¿sí? Ahora bien, Martín Lutero, el gran predicador, dijo lo siguiente: de la misma manera que la tarea del sastre es hacer ropa y la del zapatero remendar zapatos, la tarea del cristiano es la oración. Ahora, el secreto de la vida que vivió Martín Lutero radicaba en su compromiso de pasar a solas con Dios en oración todos los días. Todos los días. Ahora bien, si consideramos, por ejemplo, podemos ver algún predicador en estos tiempos que vemos que Dios lo está usando mucho, ¿sí? O si consideramos, por ejemplo, las vidas de los más destacados y victoriosos siervos de Dios, ya sea en la Biblia o a través de la historia, ¿sí? Hallaremos que eran hombres y mujeres de oración. Por lo tanto, vivamos en dependencia de la oración. Es importante apartar un tiempo cada día para hablar con Dios. No solo, pues, a veces, pues, tenemos que salir rápido al trabajo o tenemos alguna cosa más importante, ¿no? Y de repente salimos rápidamente a nuestra casa y solamente oramos quizás unos 5 minutos o a veces unos segundos, ¿sí? En la mañana. Y eso, pues, prácticamente no hay que dárselo al Señor ese tiempo, sino que hay que apartar un tiempo. Es de vital importancia que diariamente apartemos un tiempo específico para la oración personal. Hay que también ser fiel y también ordenado en la forma, ¿sí? Para que nosotros podamos desarrollar una oración personal, ¿sí? En ocasiones, tal vez por el trabajo, decíamos, eh, salgas rápido, pero consideramos que puedes apartar un tiempo especial para hablar con Dios, un tiempo específico a la hora que tú propongas hablar con Dios. Ahí Él se va a dar cita contigo, pero hacerlo, empezar a practicar, a practicar y a platicar con Dios, ¿sí? Una vez un evangelista llamado Modi afirmó que debemos ver el rostro de Dios cada mañana antes de ver el rostro de los hombres, ¿sí? Y muchas veces nosotros tenemos tantas cosas que hacer que no nos queda tiempo ni para orar, ¿sí? Pero no nos imaginamos que Dios tiene mayores cosas para darnos o para hablar con nosotros. Ahora, por otra parte, decíamos que la oración es algo que debemos practicar y es a lo largo de todo el día. La Biblia en 1 Tesalonicenses 5:17, ¿sí? 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17 nos dice: oren sin cesar. Debemos orar sin cesar. En cualquier momento y cualquiera que sea la situación, debemos nosotros, sí, tenemos la libertad de hablar con nuestro Padre. Y pues cada cristiano puede disfrutar de una constante y consciente comunicación con Dios. O sea, realmente se vuelve algo constante y algo en la cual empiezas a comunicarte con Dios. Recordemos que tenemos que tener los sentidos activados en todos los sentidos activados y por ejemplo, ejercitar todo lo que Dios nos da. Si nosotros debemos comunicarnos con Dios, pues nos podemos comunicar con Dios, ¿sí? Lograr es ejercitar el comunicarse con Dios. Así como, por ejemplo, yo recuerdo un día que yo quería leer la Biblia y no podía estar ni 10 minutos tan siquiera leyendo la Biblia porque de repente me dormía. Y alguien me dijo: ¿sabes qué? Dedica 15 minutos por lo menos a leer la Biblia. Y así lo hice, una semana 15 minutos. A la otra semana ya le daba yo 25 minutos, le iba aumentando 10 minutos más, 10 minutos más, 10 minutos, hasta que por fin
logré ejercitar la mente, logré ejercitar los ojos y pude ejercitarme, ¿sí? Para poder seguir leyendo y me acostumbré prácticamente. Al igual así es con la oración. Fíjense, si Jesús oraba, ¿acaso nosotros debemos hacer lo mismo? Fíjate, Jesús pasaba gran tiempo en oración. Él nunca estaba demasiado ocupado para orar. Y cuando aumentaban sus obligaciones y tenía que enfrentarse a grandes decisiones, se iba solo a orar. Entonces, eso nos debe animar a nosotros para poder ser cristianos victoriosos y sobre todo, todo esto se va a comenzar cuando empecemos a cerrar nuestros ojos y en el nombre de Jesús buscar a Dios. Buscar a Dios cada día, ¿sí? Y pues, este fue el tema de hoy, mi estimado amigo. Y antes de terminar, pues quiero, pues, a darte algunos versículos bíblicos que podrían ayudarte a ampliar más este tema, ¿no? Y son Deuteronomio, capítulo 4, versículo 7, Mateo, capítulo 6, versículo 9 al 13, Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 4, y Romanos, capítulo 8, versículos 26 al 27. Aquí en este tema, pues, aquí en estas palabras, en estas porciones bíblicas, puedes aumentar más la temática, ¿sí? Y te aseguro que Dios va a hacer grandes cosas. Estamos ya en un tiempo que quizás estamos viendo muchas cosas en las redes sociales. Y es importante que cada uno tome un tiempo para orar. Sobre todo para orar por los demás. ¿Sí? Orar los unos por los otros. Al igual que, por ejemplo, muchos oran por mí. Al igual yo oro por otras personas. También es importante que tengamos esa comunión con Dios. ¿Sí? Ahora bien, te invito a hacer esta oración ahí donde tú estás para finalizar. Y le decimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te doy gracias por el camino que Cristo abrió para que yo pueda entrar en oración a tu presencia. Quiero vivir cada día en esta libertad de acercarme a ti, alabarte, darte gracias por lo que me das y pedirte todo lo que necesito. En el nombre de Jesús. Amén. Y pues bueno, mi estimado amigo, muchas gracias por tu atención y muchas gracias por escucharnos. Yo creo que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Sí, lo creo en el nombre de Jesús. Y sobre todo, recibe un abrazo fuerte de parte de nosotros. Muchas bendiciones y nos vemos hasta el próximo tema, si Dios lo permite. Repito, oren por nosotros y por un servidor. Y pues creemos que Dios hará grandes cosas. Muchas bendiciones.